Muy buenas noches con todos. Espero que estén muy bien. Voy a empezar el día de hoy una reunión que estoy haciendo con las personas del grupo de lectura de Curso de Milagro y voy a trabajar en este momento con un tema que es bastante interesante acerca de lo que son eh, el, el capítulo que estamos viendo y estamos abordando, que es el capítulo 5, las ilusiones del ego, y creación y plenitud, con el tema número 5, que es el uso que el ego hace de la culpabilidad. Entonces, voy a presentarles un poquito las diapositivas. Espero que se encuentren bien. Y bueno, que este video nos pueda servir a todos nosotros para poder ir en este estudio, ¿no? Yo soy Romel Angulo, soy psicólogo clínico y bueno, vamos a ver de qué se trata este tema que me parece muy interesante. Bueno, aquí habla sobre el uso que el ego le hace a la culpabilidad. Vamos a ver, este es un capítulo bastante interesante porque siempre nos va a ayudar, nos va a dar como pequeños tips para nosotros ir trabajando en nuestra curación, en la propia autoterapia, psicoterapia que nosotros podamos hacernos, ¿no? Bueno, empieza así este capítulo. El propósito del ego este tema empieza así, el propósito del ego es infundir miedo, porque solo los que tienen miedo pueden ser egoístas. Y egoístas hablando en el sentido de que pueden ser, estar en torno a esta experiencia de que el ego siempre quiere que nosotros vivamos, ¿no? La lógica del ego es tan impecable como la del Espíritu Santo, ya que tu mente tiene a su disposición los medios para ponerse de parte del cielo o de la tierra, según lo elige. Pero una vez más, recuerda que ambos se encuentran en ti. Entonces nosotros dentro de nuestra mente está una voz muy consciente, muy racional, que siempre nos va a llevar a una postura coherente y sensata. Pero hay otra voz que también nos dice muy irracional, que nos va a llevar siempre a esa expresión impulsiva, a esa expresión más resentida, a esa expresión que pero siempre va a tener este principio del temor y del terror. Entonces, las dos tienen una lógica impecable. Si nosotros escuchamos a nuestro ego, como lo dice aquí el libro, este, siempre nos va a dar razones impecables, nos va a decir, mira, esta persona se comporta así, hace esto de acá, este país tiene estos problemas, esta persona es mala, esta persona es buena, y nos va a presentar lógicas, pero impecables, ¿sí? Y el Espíritu Santo también, esta otra voz interior, nos va llevando, hay otro que le dicen la conciencia, ¿no? Pero nos va llevando siempre a una lógica. La diferencia es que uno nos lleva a la estabilidad mental y el otro nos lleva a la paz mental, ¿sí? Bueno, vamos viendo un poquito más a qué se refiere esto, ¿no? En el cielo no hay culpabilidad, porque el reino se alcanza mediante la expiación, la cual te libera para que puedas crear. Entonces, la expiación como el acto o el instrumento que nos está detallando el libro en el hecho de que yo pueda entregar esto que siento a Dios, ¿sí? Yo siento mucha culpa, yo siento mucho miedo, yo no sé cómo manejar esta situación con mi mamá, con mis hermanos o con mis hijos, y te lo entrego a ti, Dios. Tú hazte cargo de esto que yo estoy viviendo. Yo hazte cargo de este miedo que yo tengo. Yo me rindo. Y esto es un instrumento que no es algo imaginario, que no es algo que nos estamos inventando. Realmente es un instrumento real, que lo han venido realizando desde hace siglos y siglos toda la humanidad. Solamente que es importante reconocerlo, ¿no? Y aquí se hace mucho énfasis en este proceso, ¿no? Y hay un cambio en nuestra mente, hay una paz que se retoma. Pero la expiación tiene muchos pasos bastante interesantes y profundos que luego vamos a ir viéndolos, ¿no? Dice, la palabra crear es apropiada en este contexto, porque una vez que el Espíritu Santo deshace
lo que tú has hecho, se restaura el residuo bendito y por consiguiente, este continúa creando. Dentro de nosotros tenemos un residuo bendito, un residuo que es consciente, que es coherente, porque nosotros a lo mejor estamos en esta sensación que no, esta vida es mala, esta vida es lo peor que puede existir, y entonces dentro de mí estoy contaminada mi mente en esta postura maldita. Yo estoy viviendo experiencias malditas, yo soy una persona que no voy a pensar que soy una persona bendita. Si yo estoy contaminado de tantos pensamientos, de tantas ideas, entonces me voy a poner en esa, con esa oscura capa y voy a sentirme también así. Entonces, cuando yo entrego esto a Dios, cuando yo digo, yo no me puedo hacer cargo de esto y te lo doy a ti, y tú permíteme ver esta experiencia de otra manera, verme a mí mismo de otra manera que me dé paz, entonces yo voy a poder deshacerme un poquito de esto, de estos pensamientos. Creo que hay un factor importante y era la causa. Sin embargo, poder en forma general deshacerme de esto en esta entrega hacia ti, entonces yo voy a poder ver ese residuo bendito que yo tengo. Bueno, dice, lo que es verdaderamente bendito es incapaz de producir culpa y solo puede producir dicha. Aquí también, o sea, qué hermoso que es esto realmente. Son frases muy genéricas que realmente a mí me cautivan mucho y que con esta oración se puede hablar de miles de cosas, pero voy a dejarla solamente con lo más esencial, tal vez. Eh, por eso me gusta el grupo de lectura, porque realmente a las personas pueden decir muchos puntos de vista en base a esto, pero en realidad solo pueden producir dicha. Yo puedo estar con una persona y decir, qué bendito que eres, qué bendita que eres, pero si me produce culpa, si me produce miedo, si me produce tristeza, por más que yo crea en esta bendición que supuestamente esta persona me trae, no es verdad, ¿sí? No estoy en esa línea, no estoy en esa nivel, no estoy en esa dimensión. Hay algo que no está bien. O yo tengo una relación especial donde te veo demasiado especial a ti, o yo tengo una relación especial conmigo mismo, donde yo me veo muy inferior a mí mismo, tengo una baja percepción de mí y tengo que ponerme en ese punto de igualdad, ¿sí? Siempre el residuo bendito me va a llevar a la dicha. Y a veces nosotros tenemos residuos mentales en nuestra forma de pensar y digo, esto voy a defenderlo con toda mi fuerza, con toda mi alma, con toda mi ser, pero no me da paz, pero no me hace sentir bien. Y es importante que yo pueda ir tratando y trabajando eso dentro de mí. Esto hace que sea invulnerable al ego porque su paz es inexpugnable. Lo verdaderamente bendito no es susceptible de ser alterado debido a la plenitud de la que goza. Entonces, realmente cuando nosotros nos alineamos con esa parte bendita de nosotros mismos y tal vez de esa parte bendita de alguien más, nosotros nos vamos a dar cuenta que no estamos como en ese desequilibrio, con esa inestabilidad, que cuando estamos alineados con el ego. Estamos constantemente inestables, constantemente a la defensiva, constantemente a que no, esto es mío y nadie más, no me lo vayan a quitar. Entonces, es importante que nosotros nos demos cuenta de eso, porque la plenitud, porque toda esta línea, esta mentalidad uh, recta, es la que nos lleva a la plenitud y a la paz. Sin embargo, el ego utiliza la culpabilidad y siempre la culpabilidad siempre altera a todos nosotros. Todo lo que genera miedo produce disensión porque obedece a las leyes de la división. Si el ego es el símbolo de la separación, es también el símbolo de la culpabilidad. La culpabilidad es más que simplemente algo ajeno a Dios. Es el símbolo del ataque contra Dios. Entonces, es muy importante aquí ver que el ego siempre nos conduce a un estado de culpa.
Ah, estás bien, pero no tienes esto de acá. Ah, tú tienes trabajo, pero no tienes salud, o no tienes pareja, no tienes amor, no tienes algo. Algo no tenemos y el ego siempre se va a encargar de hacernos sentir que no tenemos algo y nos sentamos culpables, ¿sí? O vamos a hacer, y vamos a buscar culpables en nuestra vida, ¿no? Y nos vamos a estar en ese nivel de separación. La culpabilidad es más que un simplemente ajeno a Dios. Es el símbolo del ataque contra Dios. Entonces, yo como estoy viviendo esta experiencia tan desdichada, al final, ¿de quién es la culpa? Entonces, la culpa es de Dios, porque Él me está haciendo sentir todo eso. Entonces, hay que estar muy atentos a este punto, a estos puntos cuando estamos en estas sensaciones de culpabilidad, ¿sí? Este concepto no tiene ningún sentido excepto para el ego, pero no subestimes el poder que el ego le aporta al creer en él. Esta es la creencia de donde procede toda culpabilidad. Entonces toda culpabilidad viene de este núcleo, de echarle la culpa, desde el símbolo del ataque a Dios, ¿sí? Porque ese ser humano que me está haciendo sufrir, que me hace mal, ¿quién es? ¿Quién lo creó? Dios. Entonces, ¿quién es culpable? Dios. Entonces, es importante que si yo vivo en este espacio, el tiempo, en la creación, en medio de la creación de Dios, de sus hijos, y yo empiezo a manejarme en ese nivel de, tú me has hecho esto, tú me has hecho esto, yo no tengo esto, yo he vivido de acá, y yo con estos hijos de Dios que estoy en confrontación, al final es con Dios, que también tengo este nivel de mala relación y donde el ego me va a llevar también a ese campo de culpar, en cierta forma. El ego es la parte de la mente que cree en la división. Siempre cree en la división, siempre cree en la separación. Siempre dice, ellos son ricos, ellos son pobres, ellos son buenos, ellos son malos, ellos son pecadores, ellos son santos. Ellos son los equivocados, nosotros somos los que estamos en lo correcto. ¿Sí? Ellos son de una religión, yo soy de esta religión que se va a salvar. Y ellos son de un partido político y nosotros somos de otro partido político. Ellos, tú y los otros y yo. Y todos siempre en ese espacio de división y de separación. ¿Cómo iba a poder una parte de Dios separarse de él sin creer que lo está atacando? Al final de todo, todos somos parte de Dios. Todos somos parte de esta creación que Él tiene, ¿no? Y aquí, bueno, yo les traigo estas imágenes que me parecen bastante interesantes, porque en el curso de milagros se habla mucho es muy interesante leerlo con mucho detenimiento, porque hay una parte donde habla sobre el primer sueño que tenemos nosotros. Y este primer sueño es el primer sueño de separación. Para mí, me parece muy cautivante relacionar este primer sueño con la historia de Lucifer. Cuando Dios estaba en la creación del mundo y del universo, le dio a Lucifer la potestad de sostener la luz del universo. Y él era un ángel muy bello y muy poderoso. Bueno, cuenta la historia que él salió y se fue a descansar Dios. Y entonces Lucifer empezó a pensar y dijo, ¿quién como yo? ¿Quién como yo? Como ese principio del ego, ¿no? ¿Quién como yo? Y ahí es donde se existió esa división. No es Dios, sino ¿quién como yo? Y bueno, y vino Miguel, que es el nombre, por eso se llama Miguel. Ahí es que tuvo su nombre, es uno de los ángeles, que dijo, no, no es quién como yo, es quién como Dios. Y en ese momento existió esa separación. Y, y bueno, y ahí entonces ahí vinieron estos ángeles, separación, porque esta idea de separarse de Dios. Y vinieron estos ángeles caídos que luego, como se escucha la historia, fueron al infierno.
Bueno, según la Iglesia Católica, San Miguel Arcángel, el Miguel quiere decir quien como Dios. Entonces vemos como estos ojos, esta mirada, si ustedes ven aquí esto me parece muy representativo, como una mirada de odio, de venganza, de soberbia, al ver, esta es una pintura, me parece que de Miguel Ángel, Miguel Ángel, ¿verdad? Y él, y bueno, y aquí representa un poquito esa parte, ¿no? Entonces, hablamos anteriormente de los problemas de autoridad y dijimos que se basa en el concepto de que es posible usurpar el poder de Dios. Entonces, Lucifer quería usurpar ese poder de Dios, quería ser el Dios, y nosotros también queremos ser Dios. Nosotros también queremos ponernos en ese lugar y decir, ese es un malvado, un maldito desgraciado. Este otro es el bueno, esta es la víctima, este es el pobrecito, ese es el que no vale, este es el que sí vale. Y desfiguramos y destruimos la creación de Dios desde nuestra mente, a través de nuestras acciones, y nos usurpamos ese poder de Dios. El ego cree que eso es lo que tú hiciste, porque cree que es él. Y te identificas con el ego, no podrás sino percibirte a ti mismo como culpable. Siempre que le hagas caso al ego, experimentarás culpa y temerás ser castigado. Entonces, siempre que yo me siento culpable, que tú te sientes culpable, que todo el mundo se siente culpable y traficamos con la culpa, es porque nos sentimos identificados con el ego. El ego nos pone un disfraz a todos nosotros, un traje, un personaje. Yo soy el pobrecito que vivió eso de que lo rechazaba. Me siento culpable. Que lo abandonaron, que no lo quisieron, me siento culpable. Entonces, sacarnos esos trajes que no somos nosotros en realidad. No somos ese ser rechazado, ese ser no apreciado, no tomado en cuenta. Sin embargo, es muy importante hacernos conscientes de ese personaje que nosotros interpretamos y que nosotros nos decimos todos los días constantemente y ver los errores de pensamiento que se han generado en bases personales, ¿no? El ego es literalmente un pensamiento aterrador. Por muy ridículo que sea para una mente sana, la idea de atacar a Dios, nunca olvides que el ego es demente. Representa un sistema de conceptos ilusorios y habla en su nombre. Hacerle caso a la voz del ego significa que crees que es posible atacar a Dios y que has atacado una parte de él y te has apoderado de ella. De ahí procede el miedo a las represalias externas, ya que el sentimiento de culpa es tan intenso que tiene que ser proyectado. Esto en una parte del libro más adelante lo detalla con es muy interesante cuando lo detalla. Cuando yo hago un ataque a algo, cuando yo luego voy a sentir ese miedo de que me van a atacar a mí, de que me van a hacer daño a mí. Entonces, es muy importante reconocer eso. Cuando el que dice que a hierro mata, a hierro muere. Entonces, yo sé que si yo ataqué, voy a vivir con esa zozobra y voy a andar de esa manera actuando defensivamente, ¿no? Todo lo que aceptes en tu mente se vuelve real para ti. Si yo acepto que este mundo es malo, que acepto que la violencia, que los robos, que los ataques, que la delincuencia, yo eso lo voy a hacer real para mí. Me va a dar miedo salir a la calle, me va a dar miedo estar en ciertos lugares, voy a vivir y creer en eso. Yo tengo unos amigos que se fueron a vivir a unas ciudades hermosas y es una ciudadela privada dentro de otra ciudadela privada dentro de otra ciudadela privada. Y es hermoso, qué hermoso vivir ahí, pero tienen una idea del mundo afuera y dicen, no, afuera es peligroso. Pero él antes no vivía en una ciudad tan bonita, vivía en un lugar súper complejo y no le fue mal, no es que le robaban a cada rato. Pero él ha creado esa idea de que la vida era
En cualquier lugar le van a robar y le va a suceder algo. No, no voy a comer a esos lugares porque ahí me va a pasar algo. No, mentira, no nos pasa nada. La vida continúa, la vida es preciosa. Y si yo meto eso en mi mente, eso lo voy a hacer real para mí, voy a actuar de esa manera. Esto aceptación lo que le confiere en realidad. El permitirle la entrada al ego en tu mente y entronarlo allí es lo que lo convierte en tu realidad. Eso se debe a que la mente es capaz de crear realidad o de fabricar ilusiones. A mí me trae a pensar mucho esto, porque el ego también es entendido como esa falsa identidad mía. Y si yo digo, yo soy la víctima, yo soy el pobrecito, yo soy el que siempre le pasa esto, eso va a ser para mi vida. Y tengo que desprogramar, tengo que darme cuenta, esto no soy en realidad. Yo no soy la víctima, nunca pude ser la víctima, nunca pude ser agredido, nunca pude ser ofendido, rechazado, eh, desvalorizado, nunca, nunca. Eso es una lectura que estoy haciendo ahora, más adelante en el libro. Qué precioso que es. Y, y bajo ese sentido, yo me deshago de esa idea equivocada que tengo acerca de mí mismo. A veces la gente vivimos otra vez las mismas experiencias con otras personas y fabricamos una serie de ideas porque las contemplamos y le damos mucha credibilidad a ese sistema de pensamiento, ¿no? Dije anteriormente que tienen que aprender a pensar con Dios. Pensar con Él es pensar como Él, lo cual produce dicha y no culpabilidad, porque es algo natural. Entonces, yo veo que un tip que nos está dando. Yo poder pensar como Dios o con Dios. Me dice Dios, tú ayúdame a pensar contigo. Quiero ir de la mano y quiero pensar contigo acerca de esto que estoy viviendo, esto que me da miedo, esto que me hace sentir culpable. Quiero pensar contigo acerca de mí mismo, de lo que estoy viviendo. Es un tip muy bonito, aquí nos está dando, ¿no? La culpabilidad es un signo inequívoco de que tu pensamiento no es natural. El pensamiento que no es natural va siempre acompañado de culpa, porque es la creencia en el pecado. En cambio, el ego no percibe el pecado como una falta de amor, sino como un decidido acto de agresión. Estaba también otra vez teniendo una paciente y ella me decía que mi esposo me, me grita, mi esposo ya ahora ya no me grita, pero antes sí me gritaba, antes sí me decía esto, pero ahora ya no sucede esto y ahora le grita a otras personas y es todo un caos y su forma de reaccionar no está bien. Pero yo ahí le decía, siempre la agresión es una petición de amor. Y detrás de eso le estás pidiendo amor, pidiendo, eh, pidiendo algo que no se le está pidiendo su lugar y algo que de pronto se le quitó en esta relación de pareja y que todavía se conserva, aún no estando separados, pero están separados juntos, ¿no? En el mismo lugar. Entonces, pero yo desde mi ego siempre lo voy a ver como un ataque, como una agresión, pero desde el espíritu yo lo voy a ver como una falta de amor o como una necesidad de amor, ¿no? Esto es necesario para su supervivencia, porque tan pronto como consideres que el pecado es una insuficiencia, tratarás automáticamente de remediar la situación y lo lograrás. Para el ego eso es la perdición, pero tú tienes que aprender a verlo como tu emancipación. En este capítulo nos va a decir muchas formas para salirnos del ego, para zafarnos del ego. Y también nos va a hablar cómo el ego, cuando pierde terreno en nuestra mente, se va a decidir retomar otra vez el control de todo ese terreno que se le está quitando. Pero ahí nos dice estar muy atentos, porque esa va a ser tu emancipación, tu verdadera libertad.
deshacerte de esa forma, ese sistema de pensamiento del ego. La mente que está libre de culpa no puede sufrir. ¡Wow! Me acuerdo aquí de Buda. Buda hablaba, decía que el dolor es inevitable. Todos nosotros nos va a doler la vida mucho, pero el sufrimiento es algo que es opcional. Y el sufrimiento es donde yo voy a decidir si me quedo viviendo desde ese sufrimiento o si quiero vivir esta experiencia con dolor, que es inevitablemente, pero con una interpretación distinta. Entonces, yo poder hacer una interpretación diferente, donde no me vea como tan atado, tan amarrado, tan en esta posición incapacitante de víctima, sino me vea como en esta posición más sensata y coherente y no prolongando un sufrimiento que es algo más psicológico, ¿no? Al estar sana, sana a su vez al cuerpo, porque ella misma ha sanado. Las enfermedades son inconcebibles para la mente sana, ya que no pueden concebir atacar a nada ni a nadie. Dije antes que la enfermedad es una forma de magia. Quizás sería mejor decir que es una forma de solución mágica. Aquí le va a dar mucho menos valor a la parte física, al cuerpo, a muchos aspectos que están en torno a esto, porque dice que todo empieza desde nuestra mente. Y si mi mente está enferma, si mi mente está en un dilema, desde la culpa, desde el miedo, entonces mi cuerpo se va a enfermar y se va a ubicar en ese nivel de enfermedad. Pero es a partir de mi mente que esto se va reformando, ¿no? Estoy súper tarde ahorita y me dio mucho sueño, pero vamos a seguir para terminar. El ego cree que castigándose a sí mismo mitigará el castigo de Dios, mas incluso en es arrogante. Le atribuye a Dios la intención de castigar y luego adopta esa intención porque su propia prerrogativa, por su propia prerrogativa. Sí, qué fuerte, que llega al punto que muchas enfermedades se dicen que se generan por estados de culpabilidad que no se gestionan. Y es una forma de castigarme a mí a través de esta enfermedad. O hacerme daño a través de ser. Yo les digo, soy testigo. Yo tuve una enfermedad por 5 años, 6 años, y tenía el cuadro clínico exacto a lo que yo pedía como castigo. Pero yo ahora no creo haber salido un poco de ese estado mental. Y les digo, no estoy enfermo en ese nivel y lo agradezco muchísimo, ¿no? El ego trata de usurpar todas las funciones de Dios, tal como las percibe, como reconoce que solo se puede confiar en una lealtad absoluta. Sí, como supimos, el ego es el usurpador de Dios y quiere que nosotros nos pongamos también en esa postura. Y todas las funciones que Dios realiza es la que el ego quiere que nosotros también las, las nosotros también usurpemos, ¿no? Esos roles que Dios tiene. El ego no puede oponerse a las leyes de Dios de la misma manera en que tú tampoco puedes hacerlo, pero puede interpretar de acuerdo con lo que deseas, al igual que tú. Por eso es preciso que contestes la pregunta, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Quiero tener la razón o quiero tener la paz? ¿Qué es lo que yo quiero? Quiero, quiero que esta persona cambie y quiero tener la paz. Quiero que sanarme de esta enfermedad o tener la paz. Quiero que esta persona vuelva o tener la paz. Quiero que esta persona no vuelva o tener la paz. Entonces, si quiero la paz sobre todas las cosas, entonces todo esto va a tener sentido y yo voy a poder ingresar a un proceso psicoterapéutico
o puedo emprender un viaje para mi sanación. La contestas cada minuto y cada segundo, pero nosotros a veces podemos contestar esta pregunta mal y digo, no, yo quiero que mi hijo cambie y mi hijo sea así, de esta forma, de esta manera. Y entonces, bueno, no tienes paz. Todas nuestras acciones están muy relacionadas a cómo hemos respondido a esta pregunta. Y cada decisión que tomas es un juicio que no puede, por menos que tener consecuencias y estas continuarán repitiéndose automáticamente hasta que tomes otra decisión. Recuerda, no obstante, que las alternativas en sí son inalterables. El Espíritu Santo, al igual que el ego, es una elección que uno hace. Ambos constituyen la única alternativa que la mente puede aceptar y obedecer. El Espíritu Santo y el ego son las únicas opciones que tienes. Dios creó una de ellas, por lo tanto no puedes deshacerla. La otra la inventaste tú, por lo tanto puedes deshacerte. Solo lo que Dios crea es irreversible e inmutable. Lo que tú has fabricado siempre se puede cambiar, porque cuando no piensas como Dios, en realidad no estás pensando en absoluto. Las ideas ilusorias no son pensamientos reales. Si bien puedes creer en ellas, pero eso es un error. El pensamiento irracional es un pensamiento desordenado. Dios pone orden en tu pensamiento, porque tu pensamiento fue creado por Él. Los sentimientos de culpabilidad son siempre señal de que desconoces esto. Muestras a sí mismo que crees que puedes pensar separado de Dios y que deseas hacerlo. Todo pensamiento desordenado va acompañado de culpa desde su concepción y mantiene su continuidad gracias a ello. ¿De qué forma se puede organizar nuevamente los pensamientos? Bueno, la culpa es ineludible para aquellos que creen que son ellos los que ordenan sus propios pensamientos y que por lo tanto tienen que obedecer a sus dictados. Eso les hace sentirse responsables de sus errores, sin darse cuenta de que al aceptar esta responsabilidad están reaccionando de manera irresponsable. Si la única responsabilidad del obrador de milagros es aceptar la expiación para sí mismo, y te aseguro yo que así es, la responsabilidad por la que debe ser expiado no puede entonces recaer sobre ti. Des en cuenta que expiación con minúsculas cuando yo quiero encargarme de esto y siempre esto me lleva al dolor y al sufrimiento. Y la expiación con mayúsculas que yo se lo entrego a Dios y acepto esto que estoy viviendo y toma tu Dios. Y aquí habla un término de obrador de milagros que se lo habló en el primer capítulo. Y todos somos obradores de milagros. Todos podemos hacer milagros desde nuestra mente y sanar nuestra mente y sanar nuestra relación. Este dilema no puede ser resuelto excepto aceptando la solución del deshacimiento. Tú serías responsable de los efectos de tu manera equivocada de pensar si ésta no pudiera deshacerse. El propósito de la expiación es conservar del pasado únicamente aquello que ha sido purificado. Si aceptas el remedio para el pensamiento desordenado, remedio cuya eficacia es indudable, ¿cómo iban a seguir estando presentes sus síntomas? La continua decisión de permanecer separado es la única razón posible de que siga habiendo sentimientos de culpabilidad. Hemos dicho esto antes, pero no subrayamos los resultados destructivos de, de tal decisión. Cualquier decisión de la mente afecta tanto al comportamiento como a la experiencia. Lo que tú
deseas, esperas que tenga lugar. Esto no es algo ilusorio. Tu mente forja tu futuro y se lo devolverá a la creación plena en cualquier momento si primero aceptas la expresión. Entonces aquí es interesante cómo le estamos dando, le está describiendo una relevancia tan fuerte que tienen nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos determinan mucho, mucho, si no es todo lo que estamos viviendo en nuestra vida. Y aquí, ante ello, es como la expiación puede ayudarnos a reponer nuestros pensamientos de una forma equilibrada nuevamente. Por eso retornará a sí mismo a la creación plena en el instante en que haya hecho eso, al haber renunciado a su pensamiento desordenado. La correcta y ordenación, la correcta y ordenación del, correcta ordenación del pensamiento se hace evidente. Entonces la expiación es la correcta forma en cómo nosotros vamos a poder otra vez rectificar nuestra mente y vamos a poder salir de ese sistema de pensamiento desde la culpa. Vamos a poder salir también desde ese miedo. La culpa y el miedo son como dos hermanos gemelos unidos. Si siento culpa voy a sentir también miedo. Si siento miedo también hay una culpa que está detrás. Entonces, la expiación es la que nos va a ayudar a deshacernos de todo en esta entrega. Y bueno, si es que alguna persona desea un poquito saber un poquito acerca más de la expiación, que es el instrumento que nos da el Espíritu Santo, Dios, para que nosotros podamos retomar la paz, bueno, están invitados a que pronto tengamos una conversación y pueda explicar un poquito más esto, o pueden hacerme las preguntas en los DM, los mensajes directos, o en algún momento mensajes que pueden dejar en YouTube o en las redes sociales, ¿no? Un fuerte abrazo para todos, espero que nos vaya muy bien y que nos haya servido esta lectura. Yo me voy a dormir y que tengan una bonita semana, que pasen muy bien.